Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simó. Estamos felices de acompañarlos y aquí tenemos desde ya a nuestra psiquiatra, nuestra querida psiquiatra Patricia Medina, quien nos va a hablar sobre el tema de las adicciones. Un tema sumamente interesante y del cual necesitamos escuchar tantos detalles. Y tenemos a Patricia Medina, quien es especialista en esta área, para ayudarnos y nos va a colaborar con este tema. Yo soy Loren Isa y estaré compartiendo con ustedes la entrega de este programa. Patricia, bienvenida. Ay, muchas gracias, ¿Cómo Loren? te sientes? Bien, bastante, verdad, sorprendida de verte aquí el día de hoy. Me vas a entrevistar el día de hoy, pero yo sé que Ana y Rocío están por allá bien contentas de que tú seas que nos está. Ella parece que ella también en contenta mí. de que tú estés aquí. Pero yo aquí sé que sí. Aquí me estaban sobornando que todos los días Rocío y Ana vienen con unos brownies. ¿Será verdad? No lo sé. Ya la próxima vez no se me quedan los brownies, ¿eh? A propósito del tema, ¿qué tal si los brownies vienen sazonados? Sazonaditos, de esos happy brownies, No. ¿Qué cosa? Patricia nos va a hablar un poquito sobre este tema de las adicciones. Exacto, pero todo el público sabe que eso es relajando, eso ¿verdad? Es raro, eso es relajando. Mira, muy bien, entonces para comenzar con el tema de las adicciones, Loren, me gustaría primero comenzar hablando de que este no es un tema solamente de esta actualidad, o sea, de este momento. Esto es un tema que viene con años, con décadas, siglos incluso, porque se registra en el consumo de sustancias desde hace muchísimos años. Es decir, en los herbolarios chinos se habla del consumo de marihuana medicinal. Si hablamos de los opioides, tenemos más de 3.500 años que se consumen este tipo de sustancias. Pero también si hablamos, por ejemplo, de los nativos occidentales, es decir, de los nativos del área de las Américas, también podemos ver que el consumo de la coca era utilizada incluso en los lugares donde hay mucha altura para contrarrestar el frío y la altura. Okay, entonces el consumo de sustancias no es nuevo. El problema está en el uso que se le está dando o el abuso y en las consecuencias que puede traer a nivel física, a nivel mental y a nivel de todo el desarrollo del individuo y de todas las dinámicas que puede desempeñar. Okay, a nivel social, a nivel familiar. Okay, entonces, cuando este consumo ya se establece de una manera repetitiva, con o sin dependencia física, ya estamos hablando de dependencia. Okay. Quiere decir que las adicciones suceden, se les llama adicciones cuando el consumo es repetitivo, es constante. Es repetitivo, es constante, con o sin búsqueda del dependencia física, o sea, sin la necesidad de que exista una sintomatología física. Por ejemplo, muchos pacientes te pueden decir, yo no siento nada, taquicardias o algún síntoma físico que me haga recurrir a la sustancia. Okay, hay pacientes que sí, y eso también va a depender de la sustancia. Okay. Quiere decir que puede haber pacientes que no tengan esa sintomatología de una taquicardia, de un nerviosismo, de una sudoración. Exacto. Y que por eso sientan que la sustancia tal vez es adecuada para su cuerpo, porque se la disfrutan. Se la disfrutan, exactamente, porque más adelante vamos a hablar de eso, de cómo entran en el sistema de recompensa. Okay. Pero entonces, basándonos en lo que es la dependencia y la adicción, entonces están definidas como términos, ¿verdad? Como el consumo repetitivo de una sustancia en la cual puede llegar a desarrollar un distrés, una irritabilidad, y la persona, para evitar esa disforia que puede ocasionar, vuelve y consume la sustancia y entonces se mantiene de manera repetitiva a lo largo del tiempo. Y ahí es que se crea la dependencia, esa necesidad de consumir esa sustancia. Exacto. Tenemos 3 tipos de dependencia también. Tenemos la dependencia conductual, que es todo lo que la persona hace para ir detrás de la sustancia. Okay. Cuando ya vemos algunas personas que roban, que atracan, o sea, es todo la conducta que hace el paciente para ir detrás de la sustancia. Y es cierto que dentro de esa dependencia conductual hay personas que pueden dejar de comer, de ingerir los nutrientes que necesitan para ahorrar ese dinero y comprar la sustancia. Y consumir la sustancia. En eso, un poquito más adelante te voy a explicar para entender incluso hasta el sexo, de que es una de las actividades más placenteras. Dejan incluso o prefieren no hacerla para ir detrás de la sustancia, es como o de la actividad adictiva. Es más, puede ser entonces más placentero el consumo de la sustancia que la gratificación del sexo. Exacto.
Entiendo. Entonces tenemos la dependencia conductual. Tú me estabas hablando de 3 tipos de dependencia. Exacto. Tenemos también la dependencia física, que era la que había mencionado hace un momento, que es en la que se presentan síntomas físicos por el cual el paciente, para evitar que se sigan presentando, vuelve y consume. ¿Okay? Y tenemos la dependencia psicológica, en la que el paciente ya tiene otras condiciones más bien psicológicas de búsqueda de todo lo que el pensamiento que le llega al paciente de buscarla. Es como la habituación. Es cuando el paciente ya se habitúa a perseguir la sustancia. Exacto. Quiere decir, wow, son 3 tipos de dependencia. Eso no lo conocía yo. Está la dependencia conductual, que es todo lo que el paciente puede hacer para buscar la sustancia. Está la dependencia física, ¿verdad? Sí, son los efectos físicos. Los efectos físicos, que cuando no se está consumiendo la sustancia, esa disforia que se siente, entonces se crea la necesidad de ir en búsqueda de eso. Exacto. Y está la dependencia emocional o psicológica, que cuando ya hay un hábito del consumo. Exacto, también está relacionado con el hábito. Vaya, qué interesante, qué bien explicado está todo eso. ¿Qué más tú nos dices de las adicciones, de la dependencia? Y bueno, también es importante aclarar que hay ciertas situaciones en las que el paciente puede presentar una sintomatología más estructurada. Por ejemplo, en la intoxicación, lo que es la intoxicación y lo que es la abstinencia. En la intoxicación es un síndrome reversible en el cual el paciente ha consumido dicha sustancia, cualquiera que sea, y presenta esta sintomatología, ¿ok? Es específica para cada sustancia. Algunas pueden compartir sintomatología, pero para no entrar en detalles, sino solamente lo que es el término de intoxicación, esta sintomatología es reversible, que el paciente tiene luego de consumir la sustancia. Es, por ejemplo, cuando tomas alcohol y te pasas de alcohol y entonces comienzas a tener una sintomatología que altera tu estado de ánimo o altera el equilibrio o la memoria, y la gente dice, ay, yo no me acuerdo qué fue lo que yo hice ayer. Como si tuvo un blackout, que no recuerda, borrones. O se puso agresivo, o hizo cosas que sin el consumo del alcohol no haría. Esta es la parte de la intoxicación. Y dentro de esa intoxicación, ¿sabes que se han escuchado historias sobre bueno, incluso famosos de Hollywood, quienes han fallecido por intoxicación de sustancias? Exactamente. Volviendo, por ejemplo, con el punto del alcohol, que es el más extendido, en una intoxicación por alcohol, la gravedad de la situación de la intoxicación pudiera llegar hasta el coma y la muerte. Wow. Porque es un depresor del sistema nervioso central, entonces lo que va a hacer es que va a, como quien dice, va a apagar todos los switches. Ok, quiere decir... coma el paciente hasta la muerte. Vaya, o sea que eso sería uno de los efectos neurológicos que tiene consecuencias, sí, neurológicas que va a traer el consumo excesivo de alcohol en grandes cantidades en un momento no a lo largo del tiempo, sino en momentos cortos, o sea, en un trago, en una bebida, en una salida, en una noche. ¿Okay? Y luego también tenemos lo que es la abstinencia de una sustancia, que es también un grupo de síntomas que van a llevar al paciente que ha consumido durante un tiempo prolongado y comienza a reducir este consumo o lo interrumpe abruptamente. Entonces ahí se presentan estos síntomas que también son específicos de cada sustancia. Entiendo. Quiere decir, cuando tú hablas de que hay sustancias que son depresoras, tú hablabas de que como si apagaran el sistema nervioso. Sí. Explícame un poquito mejor. Sí, porque lo que hacen las sustancias depresoras es que, por ejemplo, como el alcohol, que aunque al inicio es un poco desinhibidor y te activa un poco, pero en realidad es depresor del sistema nervioso central. Y lo que hace es que te entra un sueño. Después de un rato, como que tú sientes como que te va entrando un sueñito y ya es hora de dormirse. Y algunas personas la utilizan para dormir. Ok, quiere decir que ese efecto energizante que tiene el alcohol cuando la gente se pone eufórica, contenta, es un efecto de principio del consumo de alcohol. Exacto. Porque luego, vamos a decir que parece que va por etapas, entonces en las próximas etapas del consumo de alcohol viene la parte de cuando el sistema nervioso se deprime básicamente o se retrae en cierta forma. Por eso es que muchas veces cuando una persona está atravesando un proceso difícil de crisis o de duelo, que le dicen los amigos, ven, vamos a beber unos tragos por aquí. Entonces no se recomienda hacer eso. No, porque también algunas personas lo utilizan, las sustancias y el alcohol en este caso, como automedicación.
porque puede calmar algunos síntomas al inicio, o sea, en pocas cantidades, pero luego de que la cantidad es mayor o excesiva, entonces va a provocar otros efectos que no son agradables ni esperados. Vaya, como dice la canción, las nubes se van, pero el sol no regresa. Exacto. Quiere decir que hay un momento de efecto positivo que le gusta al cuerpo, que le gusta al cerebro, por supuesto, que te desinhibe, te hace sentir chulo, pero en realidad el efecto posterior a ese es negativo completamente. Exacto. Incluso hay personas, no sé si te ha tocado la experiencia, pero hay personas que después de haber consumido mucha cantidad, después de estar contento y todo aquello, llegan a un periodo en que comienzan, yo no sirvo para nada, yo soy un disparate, y comienzan hasta a llorar. O sea que al final reconectan. Exacto, alteran el estado del ánimo. Alteran el estado del ánimo de manera negativa. Es como si se conectara con las emociones no me gusta decirle negativas y positivas, porque las emociones simplemente son emociones y están y nos visitan, pero son aquellas emociones como la tristeza, la rabia, el resentimiento, que es lo que hace en ese momento se conecta con dichas emociones. Afloran en ese momento. Sí. O sea, que es natural ver a una persona muy contenta por el consumo de alcohol, pero al final de la noche pues comenzar a llorar como una Magdalena. Es posible. O tornarse agresivos. O tornarse agresivos. Exactamente. Interesante, cuánto estamos aprendiendo aquí con Patricia Medina, nuestra querida psiquiatra. Ella forma parte de nuestro equipo de terapeutas en el Centro Vida y Familia. Patricia, cuando hablamos de adicciones, siempre escuchamos un término que hemos comenzado a conocer y me gustaría que lo pudieras abordar, y el de la codependencia. ¿Qué quiere decir la codependencia? Muy bien. Cuando hablamos de codependencia, hablamos de la familia, de la persona que consume. Es decir, hablamos de papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, todas las personas que están alrededor y que con su comportamiento hacen o facilitan que la persona siga consumiendo. Es decir, por ejemplo, en el caso son los roles que utilizan la familia, pero que al final terminan favoreciendo a que la persona consuma. No porque quieran, no porque me guste que, por ejemplo, papá sea el que consuma o mamá sea la consumidora y yo le compro. No necesariamente es así, sino que los rescatan en ciertas situaciones, hacen cosas que al final el resultado sería que la persona siga bebiendo. Por ejemplo, una persona, un hombre quizás joven, de algunos entre 30, 40 años, consumidor de algún tipo de sustancia, que tiene hijos. La mamá les rescata a los hijos, la mamá de él les rescata a los hijos o le paga la manutención. ¿Qué hace él? Ella cree que lo está ayudando, para que no lo metan preso, pero él lo que hace es que sigue consumiendo. Finalmente él lo que hace es que sigue consumiendo. Quiere decir que la codependencia es el rol que cumple algún familiar, Exactamente. Normalmente es un familiar que cumple. Regularmente es un familiar, porque las personas que están con ellos o que aguantan este tipo de situaciones, más bien son los familiares, una esposa o los padres, algún hermano, pero muy difícil un compañero de trabajo. Esto no es tan probable, pero sí es lo que esta persona hace, que al final de cuentas termina haciendo que la persona pueda seguir consumiendo. Por supuesto, porque vamos a decir que este tipo de personas, dentro del rol de la codependencia, sienten, me imagino yo, un compromiso, una responsabilidad por salvar a esa persona que está en el consumo. Por rescatarlo. Es la persona que llegó borracho y al otro día tiene que trabajar, pero tiene una resaca, no se puede levantar, entonces llama al jefe y le dice, él está enfermo, él no va a poder ir hoy. O por ejemplo, que se quedó sin dinero, pide dinero y le ofrecen dinero. O le pagan las deudas. Le pagan las deudas. Sí. Vamos a decir que el codependiente es la persona alrededor del adicto a la sustancia que sirve como colchón. Que cree que lo está ayudando. Le sirve de colchón, le sirve para comodidad, una comodidad relativa, porque realmente no es una comodidad, pero le sirve de facilitador, incluso llegando a ser tan evidente, o sea, tan grave el asunto de conseguirle la sustancia. Exactamente. Quiere decir que, este tema tenemos que seguirlo hablando después de la pausa que vamos a hacer ahora. Muchísimas gracias. Yo estoy aprendiendo muchísimo, como si estuviera leyéndome el libro otra vez, los libros que estudiamos sobre las adicciones. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y estamos de regreso aquí en su programa Consultando con Ana Simó.
conversando un tema del cual estamos aprendiendo muchísimo con Patricia Medina, nuestra psiquiatra, quien es parte del Centro Vida y Familia. Estamos hablando sobre el tema de las adicciones y precisamente antes de la pausa comentábamos sobre el término la codependencia, un término sumamente importante, sobre todo para aquellas familias y aquellas parejas que tengan en casa algún adicto, algún familiar adicto, del que se sientan en la responsabilidad de acompañar en todo momento. Yo me imagino, Patricia, que cuando hay un familiar codependiente, una esposa, una madre, como tú mencionaste, estas personas pueden sentir preocupación constante por ese familiar que está en consumo. Sí, claro que sí. Y por lo tanto un compromiso moral, familiar, en todos los sentidos, de acompañar a ese familiar para que no toque fondo, para que no... Principalmente para liberarlo de alguna consecuencia. ¿Okay? Y esto es sumamente importante porque en la complacencia es que está el problema. O sea, en complacerlo, en rescatarlo, en que no paguen consecuencias, ahí es que está el problema del adicto. Que se acostumbra a un sistema familiar en el que le permiten las cosas, en el que no dejan que si hizo algo mal, pues ocurra una consecuencia, y entonces la persona se acostumbra a siempre ser liberado. Y la familia también en esta misma dinámica se acostumbra a estar rescatando a la persona y no dejarlo tocar fondo, que es una de las expresiones que comentábamos hace un momento, sí, pero que es tan conocida y tan difundida, porque la persona cuando toca fondo, de ahí, yo digo que no hay más para abajo, de ahí nada más le toca la opción de subir. Pero la familia cuando no colabora con el proceso terapéutico o cuando simplemente no saben qué hacer y siguen su misma dinámica, lo que hacen es que vuelven a la persona en un círculo vicioso. Sí. O sea, el adicto tenemos que verlo, o la persona con esta dependencia, tenemos que verla como parte de un sistema que está enfermo, que no es él el enfermo, es el sistema completo. Vaya. Que tiene una enfermedad. ¿Ok? Es la persona, como dicen en la terapia familiar, es la persona elegida para ser el enfermo. El paciente identificado. Pero toda la familia juega un papel en que esta persona sea quien esté ahí. Y a veces hasta hay ventaja, es decir, hasta hay una ganancia de que haya una persona enferma. Miren qué interesante, lo que quiere decir que en una dinámica familiar cada uno cumple un rol y ese rol puede alimentar la dependencia, las sustancias de esa persona que esté en adicciones, que esté en consumo de alguna sustancia. Sumamente importante el que estemos hablando sobre esto para que así los familiares, las parejas de personas dependientes de alguna sustancia puedan ir identificando y reconociendo cuáles son aquellas conductas que están llevándose a cabo en ese hogar, en esa familia, para que comiencen a romperse poco a poco esos patrones. Y es fácil, yo te voy a poner un ejemplo bastante claro. Con las personas, por ejemplo, compradoras compulsivas o jugadoras que acumulan tantas deudas y tienen prestamistas aquí, préstamos en el banco y un montón de desorden en cuanto a lo que es lo económico, el codependiente es el que va y paga. ¿Okay? Su codependiente es el que va y paga. No, porque espérese, que yo no lo voy a dejar que él tenga un problema en la calle. Sí, pero el no dejarlo que tenga un problema en la calle hace que él sepa que lo van a rescatar, que le van a pagar esa deuda y él vuelve y se endeuda. Así mismo, sí, porque está cómodo. Cuando cae en la deuda, cuando cae en una situación física, ¿verdad? De que se desmaya, por ejemplo, en la calle, no cae, no toca fondo porque hay un colchón familiar, y cuando no cae en un colchón uno cae cómodo, no se den los codos. Ni tampoco hay necesidad de moverse a otra posición. O sea, si yo estoy cómoda en el piso, en la alfombra, no hay necesidad de yo subirme al sillón. Exactamente. O subirme a una cama. Porque estoy cómoda aquí. Y me imagino que por eso, Patricia, es que es tan importante, sumamente importante, cuando haya un familiar en consumo de sustancias, buscar la ayuda, porque la ayuda no solo la recibe el adicto, también la reciben los familiares, la familia, y es importante identificar él o los codependientes de esta persona. Exacto, también identificar cuáles son las conductas que han ido haciendo cualquier miembro de la familia que sigue permitiendo que la persona consuma. Okay, muchas veces la familia está en negación, el mismo paciente está en negación. Y no, eso es que él toma mucho, pero eso no es nada, él nada más es los fines de semana.
sí, él se pone agresivo cuando él toma, pero es nada más cuando él toma, eso no pasa nada, y él no es que siempre que toma. Eso es muy importante. Entonces, porque muchas veces se justifica. Hay una justificación, él nada más bebe porque ganó el Licey. Yo creo que hay muchas personas identificándose ya. Sí. Y es muy importante porque fíjate, a veces pensamos que la adicción al alcohol es, ¿verdad?, cuando se toma todos los días y todos los días se llega al estado de embriaguez, y no necesariamente es así. Si se toma todos los viernes o todos los fines de semana, ya estamos hablando de una dependencia, ¿verdad? Y estamos hablando de algo también que has tocado, pero no lo has terminado de aterrizar. Algo muy importante, se pierde el control. ¿Ok? Cuando hay pérdida del control, no importa que beba una vez al año, perdió el control al beber, no puede parar de tomar o de consumir la sustancia que consume, ya, ahí hay un problema, ahí hay una adicción. O sea, yo recuerdo a Rafael Johnson que mencionó una vez que un adicto puede ser una persona que todos los días después del trabajo se tome una cerveza en su casa. Exactamente. Y que ya estamos hablando ahí de una posible adicción. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. ¿Eso qué pasa en un trago? Un trago. Y es todos los días. Porque si ese lunes llega y no está ese trago, entonces ya hay una cierta incomodidad. Exacto. Eso es uno de los... Exactamente, eso puede pasar. Lo que pasa es que estas probablemente son personas más funcionales, y al ser funcionales no son las personas que estamos viendo en la calle, que ya no tienen casa, que tan sucio, que no necesariamente estamos hablando de ese tipo de personas, sino de personas que van a su trabajo y hacen todo lo que tienen que hacer y tienen su familia, pero todos los días tienen que tomar su trago de alcohol. O fumar marihuana, por ejemplo. O, exactamente. ¿verdad?, el tipo de sustancia que se haya decidido. O ir a jugar. O ir a jugar al casino. Exacto. En cuanto aunque sea poca cantidad. Pero, exacto. Pero tienen que ir. Aunque sean 20 pesos por un palé, por ejemplo, eso ya se contaría como una adicción. Sí, porque no solamente es el casino, o sea, están también la lotería, las maquinitas que a veces hay en los colmados, en diferentes sitios. Sí, eso también. El juego de gallos. También. Desde ahí vienen las adicciones. Y entiendo, Patricia, que las adicciones tienen un componente genético hereditario, ¿verdad? Que también hay de generación en generación. Hay un componente y hay un permiso. O sea, también algo que podríamos hablar de aprendido. Porque, claro, si papá, y en mi familia todos beben, y si papá siempre bebe, entonces yo no puedo verlo como mal, yo lo estoy viendo como algo normalizado. Claro. Y hay más probabilidades si tenemos una persona adicta en la familia, que también aparezca otra persona con adicción. Exactamente. Y por ejemplo, puede pasar que un abuelo jugaba gallos y ese era su hobby, ¿verdad? Sí. Lo que se ve como un pasatiempo, pero lo que realmente es una adicción a la pelea de gallos. De repente los padres de un hijo no son adictos, pero el hijo sale adicto a alguna sustancia, y entonces quiere decir que tal vez se saltó una generación esa posible, familia. Habría que ver los elementos que hay en esas dinámicas, pero sí hay una pauta realmente, y hay un permiso de que esto ocurra. Hay familias que se sientan y beben todos. Y aquí el que no bebe está mal, y mire, ¿por qué tú no te estás bebiendo un trago? Hasta te sirven el trago. Y hay familias con otros componentes, como de marihuana, que se sientan papá, hijos, a consumir con total normalidad. Con total naturalidad. Exacto. Y eso es muy importante lo que has mencionado, porque es como ese permiso también lo otorga la sociedad. Tenemos un país donde somos hay mucha algarabía en el momento, como tú mencionabas ahorita, ganó el Licey, perdieron las Águilas, vamos a beber. O al revés, o como sea. Entonces, es como un comportamiento social que normaliza la conducta del consumo a las sustancias, pero que no necesariamente es algo saludable para el cuerpo, para la persona y para la familia. ¿Okay? Exactamente. Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a recordar que los números de cabina son 809-683-8790. 809-683-8791. Queremos escuchar sus preguntas. Si usted conoce si tiene algún familiar o conoce algún compañero de trabajo, alguna amistad que esté en una situación de adicción o que esté acompañando a un adicto, este es el momento de hacerle sus preguntas a nuestra psiquiatra Patricia Medina, quien con mucho gusto y profesionalismo va a poder responder su pregunta. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Puede hacer tu pregunta? Hola. Yo le tengo una pregunta. Yo tenía una pareja. Hace
3 meses yo me separé de él por eso mismo, por una adicción. Ajá. Era adicto a sustancia prohibida y aparte de eso al alcohol. Ok. Entonces yo trataba de ayudarlo cuando estaba con él. No sé si, o sea, ayudarlo diciéndole que vaya a donde un profesional, etcétera. Entonces él no se dejó ayudar. No se dejó ayudar y yo lo quise hacer, entonces yo me separé de él. No sé si estuvo bien o estuvo mal. Esa es la consecuencia de su comportamiento y del consumo, que ella lo dejara. Y yo creo que estuvo muy bien. Aquí tenías que salvarte tú, porque él, si no se quiere salvar, te va a arrastrar a ti y a toda la familia. Y eso es lo que sucede. Cuando un adicto no quiere buscar la ayuda, arrastra el sistema completo. Claro. Entonces tú te salvaste y si tenían niños, pues salvaste a tus hijos también. O por lo menos en una parte. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta respecto al tema. Adelante. Sí, claro. Si cuando estoy conduciendo, que me voy a trasladar a X cantidad de kilómetros, tengo la ansiedad de tomar alcohol, ¿eso se puede considerar adicción? Pero ansiedad, o sea, ¿qué tanto tiempo, qué tanto es el desplazamiento, qué tan frecuente pasa eso? Cada vez que voy a trasladarme, no importa si es en la ciudad o para el exterior. O sea, pero de una manera automática. todos los días. Que ya cuando me doy cuenta ya tengo alcohol al ladito. Pero es todos los días. No todos los días, no sé, menos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Bueno, me gustaría explorar un poquito más en eso, porque realmente, sí, como mencionaba Lorena hace un momento, el consumo diario también puede ser un problema, aunque no sea grandes cantidades, pero también puede llevar un problema. Recuérdense que no solamente es el adicto, es el que está tirado en la calle y que ya la familia lo desahució, que ya está enfermo y sucio, no solamente ese. Sí, quiere decir que puede ser un alcoholismo funcional. Un alcoholismo funcional y un deseo que ella siente, como esa ansiedad que ella le llama, de que cuando toma el volante va por una carretera, entonces ella tiene un deseo, como la gente que va para la playa, que quiere una cervecita o tiene que tener una neverita equipada ahí para el trayecto a la playa. Es como una especie. Exacto, eso es lo que entiendo. Pero al hablarlo con esa frecuencia, hasta 2 veces a la semana, y que quizás por impulsividad va y compra el alcohol y ya lo tiene ahí, ni siquiera lo ha pensado bien, entonces sí ya estamos hablando estamos hablando de un problema. De una conducta, perfecto. Ajá. Hola. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de Santiago. Ya, qué bien, la gente de Santiago, nuestra gente querida. Sí, gracias. Doctora, mire, dice el libro de Proverbios que lo que el padre hace, eso hace el hijo. Ajá. Desde pequeño. Y nosotros como padres debemos tener eso en claro, que los hijos son como una esponja, que todo lo absuelven. Entonces, yo escuchando el programa, muy interesante, la mayoría de los consumidores de hoy salen de los hogares. Porque si yo hoy soy un buen ciudadano y un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo, se lo agradezco a Dios por mi padre. Entonces, los padres también y la madre tienen que tener eso en cuenta, de que si tienen algún problema de consumo, sea de droga, de alcohol, yo no le voy a decir que no lo hagan, que no es correcto, pero que tienen que tener cuidado con sus hijos, con los niños, que mandándolo a comprar cigarrillos, tomando helado de ellos, porque eso es un mensaje directo y eso es un candidato ya para el futuro. Así que muchas gracias por escucharme. Y muchísimas gracias por tu Muy comentario. Bien por el comentario. Adelante. Sí, claro. Buenos días. Buenos días. No se escucha. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, yo tengo una preguntita. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Gracias. Quiero saber cuál es la diferencia entre un adicto al alcohol y uno al cigarrillo. Yo tomo mucho alcohol, pero ahora tengo 20 días sin tomar alcohol y no me hace falta. Pero mis amigos que fuman cigarrillo, un día creo que no puede. Si al mediodía no fuman, en la noche tienen que fumar. Pienso que la diferencia entre fumar cigarrillo y el alcohol. Tengo 20 días, puedo durar un mes, no me hace falta, un día tomo. Pero porque mis amigos con el cigarrillo no pueden hacerlo. No, es súper difícil para ellos.
con el cigarrillo. Gracias. Sí, lo que pasa es que son sustancias diferentes y la forma en que en el cerebro, en la forma en que se distribuye o por los receptores en los que trabajan, va a ser diferente. La nicotina es una sustancia bastante adictiva. Sin embargo, es una de las sustancias que también puede ser dejada quizás con mayor facilidad que otras sustancias. Hay medicamentos también para esto, para el abandono del cigarrillo, pero hay personas que lo dejan sin, quizás con una semana de molestias, de abstinencia, y quizás después ya de ahí no sienten más nada y ya lo dejaron. Hay otros a quienes les da mucho más trabajo. Entonces, la respuesta a su pregunta es que realmente son sustancias diferentes y en el cerebro tienen acciones diferentes. Vaya, ok, quiere decir que son sustancias diferentes, pero fíjate que esas personas que lo dejan de un día para otro tienen una tremenda fuerza de voluntad. Sí, también eso es así, eso es así, pero hay maneras de resolverlo. O sea, por ejemplo, con el cigarrillo, que es una sustancia que yo diría dentro de las permitidas es ampliamente normalizado, porque es que difícilmente tú puedes ir a un trabajo y consumir alcohol. Dentro del trabajo, pero, difícilmente. Pero tú puedes salir 5 minutos y fumar tu cigarrillo. Que está muy permitido y muy normalizado. Es muy permitido y muy normalizado. O sea, como él dice, mandan a veces hasta los niños a comprar y hay venta, lamentablemente hay venta de estas sustancias y eso abre un poquito más al permiso. Sí, perfecto. Vamos a una llamada y luego vamos a un corte comercial. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí, claro. Adelante. Escuchamos. Sí, está bien. ¿Puedo continuar? Sí, claro, lo escuchamos. Porque yo la oigo ella hablando. Bien, buenos días. Quiero hacerle una sugerencia. Sí, adelante. Respecto a lo que fuman. Sí, claro. Lo escuchamos. Yo vivo fornigando tabaco, yuca y plátano. Y todo ese veneno se le queda la hoja al tabaco. Ah, ok. Ah, sí. Sí. Entonces, cuando se seca ese veneno, sí, se queda. Se le pega a la hoja. Correcto. Y ese sí, y no. Y sí, y fíjese que eso es cierto, lo que él está, y pasa no solo con la hoja de tabaco, sino también con los vegetales que consumimos, y los productos que consumimos, se queda el veneno en el tabaco. O sea que al final no estamos fumando solo la sustancia que tiene un cigarrillo, sino que también el veneno que le echan a esa hoja. Y había que ver si hay estudios que controlan también esa parte. Habría que ver si hay tabaco orgánico, por ejemplo. Exacto. Bueno, señores, vamos a una pausa y en breve continuamos. Y estamos de regreso aquí en su programa Consultando con Ana Simó, conversando sobre el tema las adicciones con nuestra psiquiatra Patricia Medina. Pueden seguir haciendo sus preguntas recordando los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791. Patricia, háblame un poco sobre las situaciones más riesgosas cuando una familia se le hace difícil, ¿verdad? Retirarle el apoyo a un adicto. ¿Qué pasa con esa familia que están luchando con ese dilema entre si me retiro y ya no le doy dinero, me retiro, pero no quiere internarse en alguna clínica, por ejemplo, y lo tengo que dejar que toque fondo para que aprenda de sus errores y busque la ayuda? Ese riesgo que la familia tiene tanto miedo de tomar. Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo de una situación con un paciente X, jugador en casinos, y que al usar prestamistas, tú sabes que a veces no son solamente los bancos, sino personas individuales, y esta persona era amenazada. Entonces aquí el riesgo, por supuesto, es bastante elevado de que lo golpeen o de que terminen matándolo por el dinero. Entonces esta es una situación de riesgo importante en la que la familia debe de intervenir. Pero la cosa es cómo intervenimos. ¿Es solamente pagando el dinero y ya, yo te pago y me olvido de que yo te hice ese pago? No.
Esto es, vamos a llamarlo así, un préstamo que cambió de dueño. Ajá. Porque esta persona que tenía este préstamo debe de pagárselo a quien le saldó, o sea, a su familiar que le prestó ese dinero para salir de esa situación. En la mayoría de los casos yo no recomiendo que paguen deudas. Yo no recomiendo. Ahora, si existe un riesgo de daño hacia el paciente, entonces, bueno, sí vamos a buscar una solución. Pero ¿cómo es la solución que vamos a buscar? Que no permita que el paciente siga su comportamiento de adicción. Qué interesante y qué delicado es este tema. Vamos a una llamada. Buenos días. Buenos días, una pregunta a la doctora. Adelante. ¿Sí? Yo quiero saber, yo tengo un hijo que le gusta mucho jugar y le he pagado deuda a él y él sigue jugando y él dice que él domina el juego, pero él sigue jugando. ¿Qué yo puedo hacer? Yo tengo miedo de dejarlo caer. Déjelo caer. Que los prestamistas le hagan algún daño. No. Tengo mi educación. No, mire, déjelo que caiga, déjelo que él sepa que puede haber una consecuencia, porque la realidad es que él piensa que él siempre va a ser rescatado por usted y se va a meter en líos y cada vez van a ser mayores. Cada vez los problemas o las deudas van a ser más grandes, porque usted cree que él tiene una deuda, pero busque bien que a lo mejor son 3 y no una sola. Entonces, si le siguen pagando las deudas, a menos que haya un riesgo hacia su vida, no le pague las deudas. Un riesgo real. Un riesgo real que atente contra la vida de él. Porque podemos temer de que haya un riesgo, pero a las personas con un tema de adicción, la familia tiene que dejarlo tocar fondo. No pueden seguir rescatándolos de su situación, porque es que ahí es que está el problema. Por ejemplo, yo te voy a decir algo, Lorén. Probablemente si tú sales aquí a la calle y te cruzas aquel semáforo que está allí en rojo, ¿qué va a pasar? No, un AME me para. La mínima consecuencia es que un AME te pare. Claro. Y te ponga una multa. La mínima consecuencia. Pero tú puedes tener un accidente, tú puedes chocar a alguien, tú puedes matar a alguien, tú te puedes matar también. Entonces, la mínima consecuencia es que le pongan una multa. Si eso no se cumple y si no te ponen la multa, tú vas a seguir pasándote el semáforo en rojo porque no hay una consecuencia. O sea, que tiene que haber una consecuencia. Y me imagino que una de las cosas que este padre puede negociar con su hijo es, mira, yo no te voy a pagar la deuda, pero sí te voy a proponer buscar ayuda para que tú salgas de esta dependencia al juego. Eso es una negociación que tal vez tú pudieras hacer. Exactamente. Con él. La familia también puede ir a consulta. Si el paciente con el problema de adicción no quiere ir a consulta, la familia puede ir a trabajarse. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Vamos a otra llamada. Buenos días. Aló. La siguiente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Felicitamos. ¿Aló? Sí, escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, le escucho. Bien, qué bueno. Primeramente, felicitarlo por ese gran programa. Gracias. De tanta conciencia que nos está dando muchas personas y padres que estamos padeciendo por tantos problemas, y con su ayuda creo que vamos a salir. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una pareja. Anda, se cayó. No pudimos escuchar. Ojalá puedas reconectar. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, hola. Estoy llamando a Ana Simón. Correcto, haz tu pregunta. Hello. Buenos días. Sí, puedes hacer tu pregunta. Baja el volumen del radio, por favor, para que nos escuches. Ok. Yo quería preguntarle a la doctora si qué yo puedo hacer. Yo tengo mi pareja que es adicto y él cuando usa sustancia, que yo lo he visto que usa sustancia, él se pone raro y ¿Te ha agredido? Él se pone hasta me revisa el teléfono y todo eso, y se pone raro. Y yo tengo algunas veces hasta miedo, quiero como salir huyendo y no sé, me siento en ese círculo, sí. ¿Tú consumes también? No. ¿Y qué haces ahí? Sal de ahí. No queremos contarte como otro feminicidio. Yo tengo un poco de miedo porque pienso que quizás si yo me voy puede hacerle quizás algún daño a a mi mamá o mi papá que viven por aquí cerca y no sé.
Yo entiendo que hay mecanismos para ese tipo de situaciones, y si te sientes amenazada o sientes que tu familia pudiera estar amenazada, hay que recurrir a esos mecanismos. Sí, correcto. Si tú puedes denunciar en fiscalía, tú ves, Por si supuesto. te sientes agredida o si tienes el miedo de que tu familia sea amenazada o agredida, es necesario, así como te dice la doctora, que busques la forma de salir de una relación que probablemente no mejore. Ese miedo que tú tienes, que tú sientes, es necesario, porque ese miedo te va a ayudar a protegerte. Pero si te quedas ahí, te vas a mantener en una misma, vas a estar patinando en el mismo lugar, te vas a mantener en una situación de riesgo y de peligro. Porque exactamente, ese miedo es un mecanismo de defensa para salir corriendo. Correcto. Utiliza el miedo para irte. Arma un plan, busca ayuda de familiares, de terapia, para que puedas lograrlo. Buenos días. De terapia para que puedas lograrlo. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, te escuchamos. Buenos días. Sí, baja el volumen de la radio, por favor, para escucharte. Ok. Gracias, escuchamos. Tengo 66 años y nunca he usado alcohol. Okay. No tengo récord médico todavía, nunca he estado interno. Cero tabaco, cero alcohol, cero barra, cero cabaret, cero calle, y he tenido una vida gloriosa, gracias a Dios. Gloria a Dios. Ustedes ven que sí se puede, sí se puede. Claro. Felicidades. Buenos días. Aló. Saludo. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Adelante. Yo quisiera saber, después que he escuchado en detalle lo que son las adicciones, ¿dónde yo puedo buscar ayuda? Bueno, en Narcóticos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos, ¿dónde puedo buscar las ayudas para el alcohol? Bien, muy bien. Puedes, dependiendo de cómo sea el tipo de dependencia que estás teniendo, si eres funcional o no, hay diferentes tipos de modalidades de tratamientos. Tenemos, por ejemplo, como lo has mencionado, Alcohólicos Anónimos, que sería el grupo de ayuda que te corresponde, pero también pudieras necesitar la ayuda psicológica, quizás necesites la ayuda de medicamentos por algunos síntomas que pudieran acarrear el dejar de consumir el alcohol. Pudieras también necesitar otro tipo de ayudas en cuanto a la terapia cognitiva, ayuda familiar, como ya hemos mencionado mucho, nos hemos extendido mucho. O sea que yo te recomiendo que busques ayuda, pudieras llamar al centro y pedir cita ya en el centro. Y también como parte del proceso terapéutico también se recomienda el uso de grupos de ayuda como AA. Quiere decir que grupos de ayuda, un psiquiatra de acompañamiento, un psicólogo de acompañamiento y un terapeuta familiar de acompañamiento. A veces no es necesario el internamiento en una de estas clínicas. No necesariamente, depende mucho del caso. A veces sí hay que hacer la intervención en un grupo como tipo Fundación Fénix, en la cual ellos tienen un programa de internamiento por un tiempo determinado, que ya eso sí es en otros casos quizás de mayor gravedad. No sé, habría que evaluar su caso para ver si él amerita eso o un programa ambulatorio. Perfecto. Quiere decir, mira, puedes llamar al Centro Vida y Familia, los números son 809-566-0948 y ahí hay un equipo completo de excelentes especialistas que te pueden ayudar en tus necesidades. Señores, y hasta aquí nuestro programa televisivo. Vamos a seguir por las radios. Recuerden que en la 92.5 nos pueden seguir escuchando en vivo por las radios y darle la buena noticia de que mañana en este mismo canal y a esta misma hora y al mismo tiempo por la radio se estará escuchando en vivo el programa televisivo que está dando Ana Simón, nuestra querida doctora Ana Simón, desde Nueva York. No se pierdan ese programa. Venimos después de la pausa, seguimos con la radio. Ya Lacey Cabrera está con nosotros para el próximo tema que vamos a compartir. Muchísimas gracias.